Muy bien, pues nada, primero que nada, entonces dar la bienvenida a todos los que os habéis apuntado para participar en este curso. Ha sido una iniciativa en la que he estado pensando durante varias semanas, orando, preguntándole al Señor si era su voluntad. Estuve mirando varios materiales que dispongo para dar las clases y luego planteándome realmente si era oportuno tomar un tiempo de mi ministerio para intentar llevar adelante esta tarea. Y estaba en ello la semana pasada precisamente y mientras estaba mirando unos materiales, recibo una llamada telefónica de una persona de otro lugar de España que me decía: pastor, necesito un discipulado, necesito un discipulado. Fue impresionante, la verdad. Fue como Pablo, el varón macedonio, que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Y la verdad es que fue de parte del Señor un impacto a mi corazón y me confirmó que era oportuno proponer esta clase, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, les agradezco a todos, tenemos hasta el momento unas 17 personas apuntadas de distintos lugares del mundo, de Galicia, de España y de varias naciones. Y la verdad es que yo me había conformado con reunir 10 nada más. Dije, bueno, yo con 10 que creo que ya vale la pena, aunque hubiera sido uno, porque muchas de estas lecciones las hago individualmente también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el Señor ha querido que seamos este grupito de 17, a lo mejor con el paso del tiempo se van añadiendo más personas y esperamos que esto pues sea de mucha bendición para cada uno. Quiero recordarles que este fin de semana, del sábado al domingo, aquí en España, cambiamos la hora. Retrasamos el reloj una hora. Esto lo hacemos 2 veces al año. Lo hacemos ahora y lo hacemos al final de marzo. Y esto hace que los relojes se vuelvan un poco locos, especialmente con los que viven en otros lugares del mundo. No es tan complicado. La única diferencia va a ser que la semana que viene, en lugar de tener 5 horas de diferencia, vamos a tener 4 horas de diferencia, ¿no? Entonces, va a ser una hora más tarde para vosotros, ¿vale? Porque nosotros vamos a seguir haciendo esto a las 9 de la noche. Entonces, los que hoy estáis a las 4 de la tarde, el próximo viernes va a ser a las 5 de la tarde, ¿vale? Porque nosotros habremos retrasado el reloj una hora. Yo lo voy a recordar de todas maneras luego cuando mande el enlace. Una cosa que quería deciros también es que vamos a tener una dinámica de escuchar la clase. Vamos a completar la clase. Es interesante que todos tengáis el material allí para ir completando y vamos a cubrir todo el tema. Yo, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, voy a dar una oportunidad al final de la clase para responder 2, 3, 4 preguntas que puedan haber. Eh, y luego también la posibilidad de que me hagáis preguntas personales. Podéis escribir al correo electrónico de la iglesia o podéis mandar al WhatsApp también y entonces podemos responder las preguntas con más detenimiento, ¿vale? Una cosa que también os quiero recomendar es que tengáis la Biblia junto al manual y que la marquéis con banderitas para tener los pasajes ubicados. Yo no sé, algunos de vosotros lleváis muchos años de creyente y probablemente busquéis en la Biblia los pasajes con mucha facilidad. Otros que lleváis menos tiempo, os cuesta encontrar en la Biblia. Yo le estoy haciendo este discipulado a un hermano de la iglesia que se llama Rubén y ya vamos por el volumen número 2, pero él toma mucho tiempo en buscar cada pasaje y lo quiere leer él quiere leer cada pasaje. Entonces, lo que él hace también es marcar con banderitas en la Biblia, entonces puede buscar más rápido los pasajes en los cuales nos vamos a estar centrando. Eh, Así que bien, pues con todo esto en mente entonces, vamos a pasar ahora voy a poner la vista del hablante aquí y voy a compartir la pantalla para que vayan apareciendo
las partes del manual y podáis ir cubriendo la clase a medida que vamos avanzando en ella. Entonces vamos a ver aquí, creciendo en la gracia, compartir sonido, y ahí está. Muy bien. Pues bien, ahí tenemos entonces el cartel de introducción, que es nada más que la presentación de esta clase que hemos llamado Creciendo en la Gracia. El manual, como veis, Nueva Vida en Cristo, volumen 1, no es un manual que hayamos editado nosotros. Esto surge de un ministerio que se llama Obrero Fiel, y que ofrecen este manual gratuitamente a quienes lo quieran usar. Nosotros llevamos años utilizando este manual y nos parece realmente muy, muy correcto, muy doctrinal, muy bíblico todo lo que tiene, aunque en alguna cosa podamos luego tener alguna diferencia, la aclararemos y entendemos que este puede ser de mucha bendición y nos ayuda con una tarea ya hecha de la cual nos beneficiamos. Ya tenéis el contenido allí en la segunda página. Como veis, se trata de 13 pasos, 13 lecciones. Iremos viendo una por semana. Por lo tanto, creo que hasta finales de enero, más o menos, vamos a estar con el primer volumen. Luego haremos un descansito y depende de también los que se quieran inscribir para el segundo volumen, pues podremos seguir adelante cubriendo las áreas que los materiales nos van presentando. Obviamente que este material está organizado primeramente para dar la bienvenida a la familia de Dios. Una de las cosas más bonitas que me toca a mí en mi vida cristiana y como pastor, cuando comparto el evangelio, cuando predico desde el púlpito o cuando hablo con personas en forma individual, darles la bienvenida a la familia de Dios cuando aceptan a Cristo como su Salvador personal. Es ser miembro de la familia de Dios, es la mayor de las bendiciones, experimentar el nuevo nacimiento, y estas van a ser las cosas que de forma especial nos van a ocupar hoy en nuestra primera clase, nuestro primer paso. La experiencia expresada en el dibujo del manual, una persona que camina inclinada, con la cabeza agacha, mirando al suelo, pero que luego comienza a erguirse y finalmente levanta los brazos con alegría por la experiencia de la nueva vida, el perdón de los pecados y por el gozo también de saber que Dios comienza a transformar su vida. Y obviamente esto es un proceso que lleva tiempo. Ayer mismo estábamos en un grupo de hogar, también por Zoom, y uno de los hermanos participantes nos decía eso, que él tiene problemas en su vida porque no puede perdonar personas muy cercanas que le han hecho graves daños en su vida y que se lo continúan haciendo. Y entonces estuvimos hablando acerca de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Tenga paciencia y espere, porque Dios hará maravillas en su vida. Y esas maravillas Dios las va haciendo precisamente con la aplicación de la palabra de Dios, que es el fundamento y la base de lo que vamos a estar viendo. Por eso es que también este manual nos va a estar proponiendo ejercicios espirituales. Como un nuevo seguidor de Cristo, debe comenzar el proceso de discipulado y hay ciertos ejercicios espirituales que le fortalecerán. Cuanto más los practique, más fuerte será. Y tenemos ahí la imagen levantando pesas. Algunos de nosotros solemos nadar, a mí me gusta también ir en bicicleta, en fin, intentar hacer cierta clase de ejercicio que beneficia mi salud, mi estado físico, me permite estar fuerte mentalmente, físicamente y por supuesto espiritualmente. En algún lugar del Nuevo Testamento Pablo dice que el ejercicio físico para poco aprovecha. Obviamente que el ejercicio espiritual
es mucho más provechoso y tenemos que esforzarnos en él. Más adelante veremos cómo Pablo llama al ejercicio espiritual disciplina. El creyente tiene que aprender disciplinas en la vida cristiana y aquí tenemos enumerada una serie de cosas que hacer, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, que van a ser los temas que vamos a estar viendo en este primer volumen, viernes tras viernes. Así que no hace falta que nos detengamos en él. Comenzamos entonces con la vida pasada, con el paso número 1. Y tenemos aquí la primera de las lecturas, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La versión Reina Valera que muchos de vosotros utilizáis, en realidad dice, y Él os dio vida a vosotros. Tengo que deciros que esta frase, y Él os dio vida a vosotros, es verdad, pero no aparece en el original. Por eso las nuevas versiones ahora traducen directamente como yo he leído. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida parece ser una transliteración de unos versículos más abajo, creo que el versículo 5, donde dice allí que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así que es una verdad, pero debemos ser fieles a lo que entendemos, dice el texto, y en este sentido, la idea aquí es que Pablo les está recordando la situación, la condición en la cual ellos se encontraban. ¿Y cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna? Pues la respuesta la tenéis allí. Nuestra condición era de muerte espiritual a causa de nuestra desobediencia y muchos pecados. Así que ahí, si queréis cubrir ese blanco, lo tenéis también allí para poderlo copiar. Si queréis ponerlo más corto, también de muerte espiritual por nuestros delitos y pecados. Habíamos desobedecido y esto realmente era una situación verdaderamente seria. Eso es lo que Pablo está queriendo recordar aquí. Él habla con seriedad de la pecaminosidad anterior que habían experimentado los efesios y nosotros, los creyentes, porque realmente nuestra situación era de perdición. La palabra en aquí, cuando dice vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, indica el dominio o la esfera en la que existen los pecadores no regenerados. Los pecadores no regenerados todavía, las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, se encuentran en una esfera de pecado bajo el dominio del pecado. Y esa es una situación verdaderamente triste, grave y seria. No están muertos a causa de actos pecaminosos que hayan cometido, sino debido a la naturaleza pecaminosa. Por eso, una naturaleza que ya recibimos los seres humanos en el momento mismo de nuestro nacimiento. Luego tenemos un segundo punto. En Romanos 3:23 leemos lo siguiente. Para responder a la pregunta, ¿ha pecado toda persona? Romanos 3:23 afirma lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y allí tenéis un cuadrito para poner sí o no. ¿Ha pecado toda persona? Pues obviamente la palabra de Dios afirma que sí. Más tarde veremos que en otros lugares la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y si pudiésemos leer el contexto de este pasaje, veríamos cómo Pablo ha llegado a la conclusión de que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Unos versículos antes, el apóstol toma pasajes del Antiguo Testamento en este mismo capítulo para afirmar exactamente esto. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces,
¿Cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Pues la respuesta es esta: estábamos privados de la gloria de Dios, destituidos, dice la versión Reina Valera, privados de la gloria de Dios. Obviamente era una situación verdaderamente triste. Pablo argumenta aquí que todas las personas pecan y eso les pone en una situación catastrófica. Hoy vivimos días donde se subestima el pecado. Se entiende como si dijéramos, bueno, todos cometemos pecados, por lo tanto todos somos pecadores. Pablo va más allá aquí. Él está afirmando aquí que todos pertenecemos a una raza caída en pecado y como consecuencia estamos privados de la gloria de Dios. Lo que Pablo afirma aquí es que todos nosotros hemos pecado tan ruinosamente como pecaron nuestros primeros padres. Un pecado registrado en Génesis capítulo 3, la caída en Edén de nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo que los llevó a ellos al pecado y los llevó a la muerte. Temas que luego en Romanos 5 Pablo también va a desarrollar. Podríamos parafrasear aquí lo que Pablo está diciendo: todos han pecado, todos los que han pecado son pecadores y todos los pecadores están separados de Dios. Esa es una situación real y trágica en la que se encuentra toda persona que no ha experimentado todavía un encuentro con Cristo. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Tenemos que ir a Juan capítulo 3 y el versículo 18. Y leemos allí Juan 3, 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Así que la respuesta aquí es que ¿por qué estábamos condenados? Por no haber creído en el único Hijo de Dios, no haber creído en ese nombre. El que en él cree no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Esta frase literal es una frase con un contenido realmente interesante, porque la idea de creer es como si entráramos en el nombre, dentro del nombre. Significa mucho más que un asentimiento intelectual de las afirmaciones del Evangelio. Incluye confianza y compromiso con Cristo como Señor y Salvador, que traen como resultado recibir una nueva naturaleza y que a su vez produce un cambio verdadero en el corazón y nos motiva a una vida de obediencia en el Señor. Por eso la Escritura aquí da como sentado el hecho de que una persona que se está negando a entrar en el nombre, a creer en el nombre, se está poniendo fuera de esa bendición. Cuando Jesús habla acerca del que no cree, se está refiriendo a aquel que rechaza por completo a Jesús o que hace caso omiso de él. No se está refiriendo al que tiene dudas momentáneas. Lamentablemente hay muchas personas hoy que no han entendido el Evangelio. Una de las cosas que yo siento como desafío es poder llegar a las personas para explicarles el Evangelio y luego que esas personas decidan aceptarlo o rechazarlo, pero habiendo por lo menos entendido el Evangelio. Lamentablemente, en la sociedad actual, el cristianismo nominal ha vacunado a las personas contra el Evangelio. Y lo que la gente mayormente rechaza no es realmente el Evangelio, sino una pantomima del Evangelio, porque es lo que la Iglesia Católica ha hecho a lo largo de los siglos. Y eso, por eso, por ejemplo, aquí en España, nos es tan difícil llegar a las personas que han asumido que
que la religiosidad lleva a una vida completamente diferente a lo que el Evangelio realmente proclama. Todos los escándalos que la Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos, tanto materialmente como moralmente, han hecho que la gente pierda interés y no muestre deseos ni inquietudes espirituales. Y esto es verdaderamente una tragedia para las ciudades, para las naciones incluso, que están mayoritariamente rechazando el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros lo que tenemos que esforzarnos es comunicar a la gente el Evangelio. Incluso cuando la gente nos rechaza a nosotros, no nos rechaza a nosotros, están rechazando esa pantomima, están rechazando esa religiosidad, y lo que tenemos que hacer es intentar explicar a las personas y procurar que entiendan el Evangelio. Y luego ellos aceptarán o rechazarán. Y en este sentido, cuando las personas, entendiendo el mensaje, luego lo rechazan, caen lamentablemente en ese estado de condenación por no creer en el nombre, por no entrar, diríamos, a esta experiencia de pertenecer al Señor. Muy bien, seguimos adelante y tenemos otro título, la obra de Dios. Vamos a tener que apurar un poquito porque si no el tiempo nos va a ganar hoy. La obra de Dios, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Volvemos otra vez a este precioso capítulo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. ¿Cómo se describe a Dios aquí? Bien, aquí a Dios se le describe como rico en misericordia y como un Dios que nos ama. Realmente este pasaje de Efesios es maravilloso. En alguna otra ocasión vamos a detenernos nuevamente en él para dar más detalles de lo que este capítulo nos presenta. Pero básicamente la mirada de nuestro corazón se eleva para ponerla en un Dios de amor y de misericordia que nos ama. Según este pasaje, ¿qué ha hecho por nosotros? Pues Pablo dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Cuando Cristo estaba allí en la cruz del Calvario, Él estaba padeciendo por nuestros pecados. El cuadro tenebroso de quienes estábamos muertos en pecado, que ha destacado en el versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, se transforma ahora en un cuadro luminoso de quienes somos objeto de la misericordia y del gran amor de Dios y de la gracia que es el amor inmerecido y la bondad de Dios. Movido por su amor, Él nos dio vida en Cristo y nos hizo partícipes de su resurrección y de la entronización, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una de las cosas que es importante recordar es que estamos tomando algunas frases de algunos pasajes que hemos seleccionado, pero es importante luego que vosotros podáis leer el contexto, los versículos anteriores y los versículos posteriores, para que podáis realmente tener una idea más completa de lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir. Obviamente, por el tiempo no podemos detenernos nosotros aquí, pero os recomiendo que si luego tenéis tiempo, podáis tomarlo para leer los versículos anteriores y posteriores de este capítulo. Es muy, muy especial. Luego tenemos Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Otro pasaje clave que además debemos memorizar. Dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué forma nos muestra Dios su amor? En que aún siendo pecadores,
envió a Cristo a morir por nosotros. Hay personas que van por la vida diciendo, oh, ¿por qué Dios no habla? ¿O por qué Dios no se revela? Si yo pudiera ver a Dios, si yo pudiera tocar a Dios, si Dios me hablara. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir en la persona de Jesucristo. Dios ya reveló y demostró su amor. Y la mayor prueba del amor de Dios y del deseo de Dios de salvar a los seres humanos, dice Pablo aquí, dice la Biblia, es por medio de la muerte de Cristo. Merece tomarse el tiempo presente del término demuestra aquí. La muerte de Cristo ocurrió en el pasado. Él murió hace más de 2000 años atrás, pero sigue siendo una prueba presente de la actitud de Dios hacia el ser humano, del sentimiento del corazón de Dios. Dios demuestra su amor por el pecador mediante la muerte de Cristo. La cruz no es un intento de cambiar el enojo de Dios en amor, sino una prueba en sí del amor que Dios tiene hacia el pecador. Además, es una prueba de la naturaleza extraordinaria de este amor, porque Cristo murió. Si leéis el contexto de Romanos 5, del 1 al 10, vais a ver allí que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos débiles, dice el versículo 6. También dice impíos en el versículo 6, y luego pecadores en el versículo 8, y luego en el versículo 10 va a decir que éramos enemigos de Dios. Puede haber una progresión aquí en el sentido cada vez más desfavorable de los términos, desde débiles hasta enemigos. Y Pablo así subraya el hecho de que el amor de Dios es por los que no se lo merecen. Dios no nos ama por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Dios es amor y ha expresado su amor enviando a su Hijo a morir por nosotros. El punto 7 dice nuevamente, lea Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se gloríe o se vanagloríe. Dios decidió que la salvación no es por obras, no es resultado de las obras. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Bueno, creo que todos ya tenemos una respuesta para esto, porque la gente confía en sus propias buenas obras. Lamentablemente también es generalmente lo que las personas piensan. Cuando tú le preguntas a una persona, si murieras esta noche y tuvieras que presentarte delante de Dios, y Dios te dice, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues las personas generalmente me contestan a esta pregunta, bueno, yo no he sido tan mala persona, yo he tratado de vivir una vida buena, no he hecho gran daño a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo les hago reflexionar, es decir, que tú estarías presentando tu currículum, el hecho de que no has sido tan malo como otras personas y que en definitiva te has esforzado por hacer el bien y por ser buena persona. ¿En quién estás confiando entonces? Y entonces les hago pensar que su confianza está puesta en sí mismo, ¿no? Y esta es la clave. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo que estamos haciendo es transferir nuestra confianza de la fe que teníamos en nosotros mismos y en nuestras propias obras para colocarla plenamente en la obra que Cristo realizó a nuestro favor en la cruz del Calvario. Hay que transferir la confianza de las buenas obras a la obra de Cristo. Por eso el próximo punto es, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto
Pablo lo afirma allí en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. Realmente la fe ni siquiera la producimos nosotros. El Espíritu Santo alumbra nuestra mente y corazón y genera en nosotros esa disposición a responder en fe. Gracia, que es la palabra que habéis colocado en el blanco, allí somos salvos por gracia, significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. Cuando alguien nos da un regalo, nosotros, ¿cómo respondemos al regalo? Decimos, qué lindo es, ¿cuánto te debo? No, yo creo que ninguno de nosotros reaccionáramos así. La respuesta apropiada, ¿qué es? Gracias. Ahora bien, con mucha frecuencia los cristianos, aún después de que se nos ha regalado la salvación, nos sentimos obligados a hacer algo para llegar hasta Dios. Debido a que nuestra salvación, incluso nuestra fe, son regalos, debemos responder con gratitud, alabanza y regocijo. Esa es la clave. Ese es el desafío. Somos salvos por medio de, por gracia, por medio de la fe, y esto es un resultado de la obra que Dios realiza en nuestro corazón, alumbrándonos por el Espíritu Santo. Ya veremos más adelante cómo también el apóstol Pablo afirma que la fe se nutre de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso también cuando compartimos el Evangelio, intentamos que esté nutrido con versículos de la Biblia, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz, la que produce la transformación interior, la que cambia la vida de las personas, no nuestras ideas personales. Y finalmente, tenemos aquí en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios. Y esta es una cita de Gálatas, capítulo 3 y versículo 26, donde dice la palabra de Dios, porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? En la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta que tenéis que colocar allí. En la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Llegamos así entonces al punto número 10. Diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Bueno, aquí tenéis que cubrirlo vosotros, mirando el manual, mirando la Biblia. Por eso he escogido este dibujo que está saliendo en la pantalla de una persona hojeando la escritura, pero también os sugiero esta respuesta. ¿Qué es tener fe en Cristo? Es confiar en lo que Dios dice en la Biblia acerca de Cristo. ¿Vale? Creo que esta es una muy buena respuesta que puede ayudarnos para tener en claro qué significa tener fe en el Señor. Confiar en lo que Dios dice en la Biblia acerca de la persona de su Hijo, de Cristo Jesús. La nueva vida. ¿Con qué propósito vino Cristo? Bueno, ahora tenemos que ir al Evangelio de Juan, a uno también de los pasajes tal vez más famosos del Evangelio y de las palabras del Señor Jesucristo. Él dice allí en Juan 10:10, yo soy el buen pastor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo vino a darnos vida abundante, una vida llena, una vida satisfactoria. En contraste con el ladrón,
que viene para arrebatar la vida, Jesús da la vida. La vida que Él da ahora es abundantemente más rica y plena, es eterna y sin embargo comienza de inmediato. La vida de Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a su sobreabundante perdón, su amor y su dirección. Por eso es importante que nosotros aceptemos esa vida. Al confiar en Cristo, vivimos una vida abundante que comienza aquí en la tierra y se va a prolongar por toda la eternidad. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ofrece a los que reciben, a los que creen en Cristo, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que hablamos de un nacimiento espiritual. Aquello que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Se produce un nacimiento espiritual. Por eso hablábamos al comienzo también de dar la bienvenida a la familia de Dios, porque comenzamos a experimentar la bendición de haber nacido espiritualmente y reconocer a Dios como nuestro Padre. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Pues aquí en Juan capítulo 5 y versículo 24, el Señor dijo, os aseguro que quien oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que la persona que recibe vida eterna no va a ser condenada, sino que pasa de muerte a vida. Recordemos lo que Pablo decía a los efesios. Vosotros estabais muertos en delitos y pecados. La condición espiritual en la que una persona se encuentra antes de encontrarse con Cristo es de muerte espiritual. Nacemos espiritualmente muertos por causa del pecado, sin vida espiritual. Y es por eso que a medida que crecemos y que nuestra mente se desarrolla y tenemos la capacidad de comprender entre lo bueno y lo malo, llega un punto en la vida en la que nos damos cuenta que necesitamos la vida de Dios, experimentar este don que Dios da a todo aquel que cree en Jesucristo. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo? Y tenemos que regresar a esta cita nuevamente. Nosotros, dice Pablo allí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Así que lo que nos está diciendo Pablo aquí es que somos creados en Cristo para hacer buenas obras, para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a Dios. Pablo quería que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, aun si eso significaba la muerte. Debemos abundar en toda buena obra, llevar fruto en toda buena obra, dice Pablo a los colosenses. Un resultado del conocimiento de la Biblia es que el creyente está enteramente preparado para buena obra. Por eso es importante este discipulado, ir cubriendo áreas de aprendizaje espiritual y bíblico. ¿Por qué? Porque ese conocimiento va a ir formando nuestro carácter y dándonos herramientas y recursos para luego poder ser instrumentos útiles en las manos del Señor, donde Él nos ha colocado, en la iglesia en la que participamos, en la familia en la que vivimos, en el sitio donde trabajamos, en el ambiente en el que nos movemos. En otro lugar, Pablo va a decir, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que los creyentes somos llamados a ser celosos de buenas obras.
Nuestras buenas obras son en realidad sacrificios espirituales que ofrecemos al Señor. Y no las hacemos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Y lo tenemos allí en negrita. Note que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Segunda Corintios, capítulo 5 y versículo 17, es la siguiente cita que tenemos que leer. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Todo el que tiene a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Hemos hablado de un nacimiento espiritual. La persona que acepta a Cristo es una nueva persona en Cristo. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida. Sería interesante que pudiese abrir el micrófono y dejaros aportar en este momento algunos de los ejemplos de lo que vivíais antes de conocer al Señor. Pero muchas cosas, yo he puesto algunas, ambiciones desmedidas, a veces el engaño, a veces la infidelidad, la mentira, el egoísmo, el orgullo, la amargura, conflictos interpersonales, cuántas cosas. Nosotros como pastores vemos a la gente venir a Cristo con la vida rota, las vidas deshechas, precisamente porque Satanás destruye las vidas y lo hace rompiendo relaciones, lo hace sembrando heridas que a veces son tan difíciles de sanar. Pero gracias a Dios por el Evangelio, gracias a Dios porque Dios resucita y Dios da vida nueva y Dios restaura, y aquellas cosas que el enemigo de nuestras almas ha intentado destruir, Dios las reconstruye con su gracia y su poder. Por eso hablamos también de relaciones conflictivas, de falta de perdón, como ejemplos de lo viejo. Aunque no dejamos de tener ambiciones como cristianos, aunque a veces somos tentados a engañar, aunque a veces tenemos que practicar el perdón, o incluso a veces tenemos problemas en la vida cristiana y tenemos que solucionar relaciones conflictivas. No estamos libres de esas cosas, pero obviamente que hay una gran diferencia cuando se viven estas cosas sin tener a Cristo, cuando se enfrentan estas cosas tomados de la mano del Señor. ¿Qué es lo nuevo? Pues amor a Dios, reconciliación, servir a otras personas y pensamientos santos. Podríamos enumerar tantas cosas más. ¿Cuántas cosas? Servir a otras personas, tener misericordia, ayudar, hacer buenas obras, como hemos estado hablando, compartir el Evangelio y además crecer en una vida personal de santidad. Así que, queridos hermanos, estamos ya llegando al final. Queda allí un resumen, dice resumen con sus propias palabras, resuma el contenido del estudiado. Y entonces aquí es donde vosotros vais a tener que trabajar en estos próximos días. Yo voy a sugerir que de una manera muy breve escribáis allí cómo era tu vida sin Cristo, qué entiendes que hizo Cristo por ti y cómo se debe mostrar en tu andar diario la nueva vida que Cristo te dio. Si con muy poquitas palabras rellenas esta parte de abajo de la página del manual, le haces una foto y luego me la envías. Yo no la voy a compartir con nadie, es personal, pero es un trabajo que os quiero recomendar realizar. Luego tenéis aquí al comienzo de la lección, en la página 6 arriba, bajo el título Paso 1, un cuadrito con falsos y verdaderos. Y entonces
aunque esto está puesto al principio, lo he dejado para el final porque entiendo que es mejor responderlo una vez veamos todo el material de cada clase. Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe, pues obviamente esto es falso. No solo necesito saber que Dios existe. Lamentablemente hay muchas personas que dicen, yo creo que Dios existe, pero es que no solo tenemos que creer en un creador, sino que tenemos que aceptar la obra que su Hijo vino a realizar y tenemos que poner en Él nuestra confianza. Por lo tanto, esta frase es falsa sencillamente por esa cláusula que está colocada en el medio. Solo necesito creer que Dios existe. No, yo tenía un compañero de trabajo que muchas veces me decía eso, pero yo creo en Dios y yo creo en Jesús. Pero claro, él creía en Jesús como creía en Colón o en San Martín o en algún prócer de la antigüedad, ¿no? Yo puedo creer realmente que Colón existió, y aunque muchos duden si era catalán, si era español, si era de italiano, no sé, tantas versiones que hay, ¿no? Pero ninguno de nosotros cree que Colón pueda hacer algo por nosotros ahora, ¿no? Pues hay personas que creen en Cristo como creen en Colón. No, creer en Cristo es creer que Él murió, resucitó, está a la diestra del Padre y hoy vive para ser mi Salvador. La segunda cláusula aquí es: el pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Obviamente que sí. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. El pecado es una cosa seria, tremendamente seria, porque no solo tiene consecuencias para la vida presente, sino que tiene consecuencias para la eternidad. Si morimos en nuestro pecado, vamos a enfrentar una eterna condenación. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Y hay de quienes se enfrenten a ese juicio sin estar amparados en la obra que Cristo realizó a su favor, habiendo aceptado a Cristo y recibido el perdón de sus pecados. ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? Falso también. Obviamente que asistir a la iglesia y hacer cosas buenas no obra la salvación, no es motivo de salvación para absolutamente nadie. Cuando leíamos recién en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo que Pablo está diciendo allí es que somos llamados a hacer buenas obras como fruto de la salvación. La palabra hechura en el griego es la palabra poiema, que se translitera al castellano poema, poema. Y a mí me encanta pensar en esa idea, pensar en Dios escribiendo el poema de mi vida, el poema de tu vida. Yo me imagino a Dios entrando en una gran biblioteca en una tarde soleada de otoño y sacar de su biblioteca un libro que lleva como título Abraham, por ejemplo. Y abre ese libro y comienza a leer los párrafos de la vida de Abraham o de la vida de David. Y uno ve unas estrofas que riman, preciosas, de la juventud de David, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, cuando mata al gigante Goliat, cuando se levanta como un rey que une al pueblo de Israel y lo gobierna bajo el temor del Señor. Son estrofas bellísimas. Sin embargo, hay un momento en la vida de David donde él cae en pecado, donde él toma a la mujer de su prójimo y comete adulterio. Y esas estrofas son estrofas tristes, son estrofas que no riman. ¿Por qué razón? Porque las primeras estrofas, las que riman, las escribió Dios.
David permitió que fuese Dios el que escribiese su poema. Pero cuando él tomó el boli o la pluma en sus manos y comenzó a escribir según le parecía a él, las estrofas pues se estropearon. Queridos hermanos, Dios está escribiendo nuestras vidas. Dios está escribiendo el poema de tu vida y de la mía. Y hoy lo que debemos hacer es entregarle la pluma a Dios para que Él escriba. Y cuando Él escriba, vamos a hacer buenas obras, vamos a ser instrumentos en las manos del Señor y los versos de nuestras vidas se constituirán en un poema en el que el Señor se habrá de deleitar. Porque no hay nada que le agrade tanto al Señor como ver un creyente que vive en su voluntad. Hemos llegado al final, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a parar también ya la grabación para dar lugar, aunque ya la hora ha pasado, porque son las 10 aquí, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo voy a dar también la orden aquí para solicitar que reactivéis el audio y dejo ya de grabar.